¿Cuántos están listos para ver más de Jesús esta mañana? Amén. Abra su Biblia, por favor, en Mateo 13. Mire el título del mensaje de hoy, se llama Las artimañas del enemigo. Las artimañas del enemigo. Mateo 13, y vamos a leer rápido del 24 al 30. Son 7 versiculitos nada más. Mateo 13, del 24 al 30. Las artimañas del enemigo es el título del mensaje esta mañana. Póngale atención a esta parábola que se llama parábola del trigo y la cizaña. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, ¿qué pasó? Vino su enemigo y ¿qué hizo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo. Dígalo de nuevo. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, ¿qué pase? Arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. ¿Y qué le va a pasar a la cizaña? Atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pídale al Señor que le hable esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón para que sea tierra fértil. Ya ha dado fruto esa buena semilla. Por eso creemos en ti, Señor. Por eso estamos ante el trono de la gracia. Somos completamente perdonados. Estamos aquí esta mañana por tu misericordia, por tu palabra, por el lavamiento del Espíritu y del agua. Pero te pedimos que esta mañana laves nuestros pies con tu palabra, mi Señor amado. Háblanos, dígale al Señor: háblame esta mañana. Escucha esas oraciones, Señor, y ayúdanos a estar atentos. Reprende toda obra, toda oposición del enemigo en el nombre de Jesús. Átelo de manos y pies, de boca, échalo fuera de este lugar para que no estorbe la predicación. Señor, ayúdanos a estar atentos y a tomar nota y a recordar con el Espíritu Santo lo que tú nos vas a hablar hoy. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Pueden sentarse. Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta ahí en Mateo 13, porque la vamos a estar usando. Estamos con estas parábolas de Jesús. Son enseñanzas terrenales con un mensaje celestial. Son historias que el Señor tomaba de la vida cotidiana y con ellas nos daba un mensaje que habla las verdades profundas. Ahora, la gente no le entendía, porque adrede estaba como escondido el mensaje, ¿verdad? Como señal de juicio por su dureza. Aquí estamos hablando de Mateo 13. Ya ha pasado un montón de predicación, ya han pasado un montón de milagros y la gente estaba endurecida y no quería creer. Como señal del juicio les hablaba en parábolas, tenían la verdad enfrente y no la podían oír. Pero a sus discípulos, ¿cuántos discípulos y discípulas del Señor hay en la casa de Dios? Él los toma aparte y Él les explica las parábolas. A nosotros Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Así que, hermano, empezamos a ver estas parábolas que se llaman parábolas del reino. A ver, digan parábolas del reino. Y vimos nada más una, solo una parábola hemos visto, la parábola del sembrador. Esa nos enseñaba cómo entrar al reino de Dios. Dice que entramos cuando la buena semilla de la palabra es sembrada y tenemos un corazón fértil. Mire que la palabra puede estar buena, la semilla puede estar buena, el problema es el corazón. Pero gracias a la misericordia de Dios que no tenemos un corazón duro, amén, que no tenemos un corazón con espinas, con piedras. Ahora yo quiero que usted vea, hermano, en esta segunda parábola del trigo y la cizaña, vamos a ver qué astuto es el enemigo de nuestras almas. No tenemos que ignorar, dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos, es contra principados, contra potencias espirituales en las regiones celestes.
hay un enemigo en nuestras almas, hermano, y es bien astuto porque como no logró llevarse la semilla. ¿Se acuerdan que en la primera parábola los pájaros representaban al maligno que se llevan la semilla para que tú no recibas palabra? Y sigue tratando de hacer eso cada domingo. Quizás no va a evitar que seas cristiano porque ya eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya naciste de nuevo, ya eres parte del reino de Dios. Pero ahora, ¿qué hace el enemigo? Como no evitó que llegara la semilla, ahora él viene y siembra cizaña. A ver, digan cizaña. Y dice que dentro del reino de Dios el enemigo vino y sembró cizaña. Y vamos a ver exactamente de qué se trata la cizaña. Pero quiero decirle que el enemigo de nuestras almas es astuto. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el cristiano no le tiene temor. Lo voy a decir de nuevo, el cristiano no le tiene temor al diablo. Porque dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Hermano lindo, no le tenga temor al enemigo porque ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Usted y yo no ignoramos sus maquinaciones. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero somos llamados a conocer cómo opera el enemigo. Por eso esta parábola del trigo y la cizaña nos va a enseñar cómo opera el maligno, para que usted y yo estemos alertas, estemos atentos, no nos dejemos sorprender. Al cristiano el enemigo lo quiere hacer tropezar, lo quiere desanimar, quiere que se quede en la casa, quiere que este domingo no sintonice el culto en línea. Es lo que trata de hacer, es apartarnos, desviarnos, desanimarnos. Somos entonces llamados a conocer. Ahora, esta parábola del trigo y la cizaña, yo le quiero pedir que vea su Biblia, se estudia junto con otras dos parábolas. La parábola de la semilla de mostaza. Mire ahí en Mateo 13, si usted ve en el versículo 24, empieza el trigo y la cizaña. Pero si usted mira un poquito más abajito, se va a encontrar con otra parábola. ¿Con cuál se topa? Con la de la semilla de mostaza. También más abajo se encuentra con otra. ¿Cómo se llama esa chiquitita? La de la levadura. Y si usted sigue más abajo, en el versículo 36, explica la del trigo y la cizaña. Así que tenemos ahí como un gran paréntesis, ¿verdad? Donde narra el trigo y la cizaña y donde explica el trigo y la cizaña. Las dos que quedan en medio hablan del mismo tema. Por el contexto sabemos que el gran tema aquí es cómo opera el enemigo. Yo quisiera que usted y yo leamos esas dos parábolas cortitas para que veamos qué tienen en común. Ahora, antes de leerla, mire ahí el versículo 31, pero antes de leerla solo tenga en cuenta esto: el enemigo es ese que llegó y sembró la cizaña. Llegó calladito, llegó encubierto, llegó en secreto, llegó de noche y de repente a la par del trigo, entre el trigo, ya está la cizaña. Y empieza como una plantita chiquita, pero va creciendo y da problema. Ahora mire cómo narra la de la semilla de mostaza. Dice el 31, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, oiga, a la verdad es la más pequeña, digan pequeña, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, oiga, de tal manera que vienen, ¿quiénes? Las aves, el maligno, ¿verdad? Vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Empieza como algo chiquito la obra del enemigo, pero de repente empieza a crecer, 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 y de repente hay un montón de aves. ¿Cuáles eran las aves? Según la parábola del sembrador, es el enemigo que se viene a robar la palabra. Así que vemos que algo que empezó chiquitito, de repente, si uno no conoce la obra del enemigo, es algo que puede crecer y es algo que puede dar problemas. Mira el versículo 33, se nos narra la de la levadura. Otra parábola les dijo diciendo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Teníamos harina pura, pero vino esta mujer a escondidas, sembró un poquito de levadura. ¿Y qué pasó? Hasta que todo fue leudado. Note usted entonces lo que tienen en común estas 3 parábolas. Viene de noche un enemigo y siembra cizaña. Y empieza chiquita, pero de repente crece. Y el problema de la cizaña es que estorba el trigo. Lo pueden confundir, la pueden arrancar junto con el trigo.
consume los nutrientes de la tierra y el agua del cielo. El sol puede crecer y hacerle sombra. La cizaña se caracteriza porque se tiende a inclinar más que el trigo, le puede hacer peso, lo puede botar, estorba. Simplemente el enemigo la puso para estorbar. Pero en la de la semilla de mostaza es algo que se sembró chiquitito y llega a ser tan grande, y después los pájaros hasta nido encuentran en sus ramas. Y por último la mujer, ¿verdad? Vemos cómo es contagioso el efecto, digamos, de la cizaña, ¿verdad? El efecto de la levadura empieza a leudar toda la masa, ¿verdad? Así que, hermanos, vemos claramente la obra del enemigo. Yo le quiero dar una palabra de ánimo a alguien. ¿Se fija usted cuánto se opone el enemigo a la obra de Dios? Quiere decir que es grande lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque a quienes les tiran pedradas, solo a los árboles que dan fruto les tiran pedradas. Ya ha bajado mangos con piedra. Levante la mano si usted alguna vez ha bajado mangos con piedra. Hay que tener cuidado que no le vaya a caer la piedra a alguien más, o que no le vaya a caer a uno mismo, ¿verdad? Esperando el mango y ¡pah!, le cae la pedrada. Pero mire, el enemigo se opone cuando la obra del Señor vale la pena. Dice el Señor que es grande la obra que Él va a hacer en tu vida, y es grande la obra que Él va a hacer a través de tu vida. Recíbalo de parte de Dios, porque la oposición es confirmación que viene bendición. Va a aparecer en pantalla esa frase: la oposición es confirmación. A ver, léelo conmigo, por favor. La oposición es confirmación. ¿Por qué el enemigo siembra cizaña? Porque se quiere oponer a Cephal Church, porque grandes cosas hará Dios con esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el enemigo trata de que la levadura vaya contagiando toda la masa? ¿Por qué trata de que hayan un montón de pájaros estorbando? Mire, no es mentira, pero el ataque del enemigo es frontal contra las obras de Dios que se están moviendo. Cuando una obra está dormida, por decirlo así, no sé si del sonido me pueden regalar un poquito más, no sé si monitor o volumen. Pero cuando una obra de verdad, hermano, está predicando el evangelio, está promoviendo la llenura del Espíritu, está afectando el mundo espiritual allá afuera con los live groups, con eventos. Mire qué evento más precioso de mujeres. Tuvimos hace poco un lleno prácticamente total, una cantidad similar a esta, de puras mujeres alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Cuántas hermanas hay en la casa de Dios? ¿Cuántas vinieron al evento del jueves? Levante su mano. ¿Le puede dar un amén al Señor en este momento? Si usted vino, gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Pero ¿sabe qué? No se extrañe que haya oposición a la iglesia y a su vida. No se desanime. Tóqueme al vecino y dígale: no se desanime, porque la oposición es confirmación que viene bendición. Viera cómo ataca el enemigo de las iglesias, y pueden haber fallas técnicas, fallas de pantalla, fallas inexplicables del internet, fallas de video. Claro, hay que ver la parte humana, hay que hacer todo lo que podamos, pero cuando las cosas se nos salen de las manos y sabemos que hay oposición, alegres, hermanos, porque la oposición es confirmación que hay bendición. Así que, ¿cómo opera el enemigo? El enemigo siembra cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Entrémosle de un solo al tema incómodo. ¿Qué es la cizaña? Falsos creyentes en la iglesia. A ver, voltea a ver a su alrededor. No, no hay ninguno, ¿verdad? Esos vienen al culto de las... No digo nada, me voy a meter en problemas. No vienen a esta iglesia quizás. ¿Cómo no? Dice la palabra de Dios que hay falsos creyentes en la iglesia que han sido sembrados no por Dios, sino por el enemigo. El problema es que se miran igualitos a los verdaderos creyentes. Yo le quiero confesar que son temas un poquito incómodos, pero ahí está en la palabra de Dios, y el que está predicando esta mañana es Cristo Jesús, amén. Así que es para nuestro bien. Yo no le estoy diciendo usted es cizaña, le estoy advirtiendo que el enemigo siembra falsos creyentes para tratarlo de botar a usted. Y si usted mira en pantalla la imagen del trigo y la cizaña, créalo o no, en esa imagen que va a ver a continuación, síganme rapidito por favor en la pantalla, en esa imagen que está ahí, hay trigo y hay cizaña. Y tal vez hay una leve diferencia de color, tal vez hay una leve diferencia de inclinación, pero básicamente, yo le soy sincero, al ojo no entrenado, para mí todo es trigo. Y así nos puede pasar aquí en la iglesia. Volteamos a ver alrededor, no, si todo es trigo, todos somos creyentes, no ves cómo levantan las manos. Y no ves cómo oran y adoran y llevan la Biblia debajo del brazo, pero el Señor mira el corazón.
Y no hay que decir, es que fulano no puede ser cizaña porque él ya tiene añales de estar en la iglesia. Si así tiene un montón de estar la cizaña a la par del trigo. Ahora, con el tiempo se empiezan a notar algunas diferencias. Vamos a ver la frase de este día en pantalla. El diablo siembra falsos creyentes en la iglesia. Léala conmigo. ¿Qué hace el enemigo? El diablo siembra falsos creyentes en la iglesia. Quiero que vean en su Biblia cómo Jesús explicó esta parábola. Mira el versículo 36, rapidito por favor. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos dijeron, explícanos. ¿Cuántos quieren que Jesús le explique? Siga leyendo. Dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es Jesús, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién, iglesia? Oiga, el diablo manda gente a la iglesia. Usted creería que el diablo no quiere que la gente venga a la iglesia, pero a veces sí. ¿Aló? Está malo el micrófono. A veces el diablo manda gente a la iglesia, pero no son verdaderos creyentes. Tienen el corazón duro. Manda a esos falsos creyentes a estorbar al verdadero creyente, a hacerle de tropiezo. Y hay que abrir bien los ojos. Siga leyendo, dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca, mire cuál va a ser el final del falso creyente, ya sabemos. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Dios a sus ángeles y recogerán de su reino. Yo quisiera que usted subraye esa frase, porque dentro del reino de Dios están los falsos creyentes, solo que no son verdaderos. Recogerán de su reino, de su iglesia, a todos, mire cómo describe a la cizaña. Son personas que ¿qué? A todos los que sirven de tropiezo. ¿Y qué más dice? Y a los que hacen, hagamos una pausa por favor. Los que hacen aquí es presente continuo. Siguen haciendo, siguen haciendo. Hermano, usted y yo somos verdaderos creyentes por la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Pero pastor, yo a veces he servido de tropiezo. No le voy a pedir que levante la mano, pero sin querer, a veces has servido de tropiezo. Sin querer, a veces has cometido iniquidad. Como decía aquel personaje, fue sin querer queriendo. Hemos cometido iniquidad. Pero ¿sabe qué, hermano? Podemos ser imperfectos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es tu fe, esa es mi fe. Ahora, ahí la cizaña ni siquiera ha creído en Jesús. En realidad no tiene una fe. Dice quizás la declaración de fe, pero del diente al labio. Pero en su corazón no hay una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento. Son personas, hermano, que tienen una vida, oiga, ininterrumpida de pecado. Claro, el cristiano dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero el impío permanentemente es una vida constante de pecado. Es una doble vida. Está la apariencia, otras personas le llaman los hipócritas, ¿verdad? Está la apariencia de cristianismo, pero está una doble vida totalmente oculta y no hay propósito de cambio. La persona ya está habituada totalmente a lo malo. Dice la palabra de Dios que es como el cerdito que se revuelca en el lodo. Ahora, ¿qué le pasa a una oveja? ¿Puede la oveja caer en el lodo? Sí, pero va a estar feliz la ovejita en el lodo. No, va a ser la criatura más miserable, se quiere levantar, se siente mal, está compungida y claro, va avivando. ¿Cuántos creen que las ovejas tienen que ir avivando? Amén. Si ven lo de sal, pues ya no pasen ni cerca del lodo. Porque si estaba de tirarse, iba a tirarse, ay perdón, va a tirarse, ay perdón, va a tirarse, no será cuche. Habría que ver, tal vez tiene vestido de oveja. Oiga, ¿qué está diciendo el Señor? En la iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Qué distingue a la cizaña? Sirve de tropiezo y es una vida ininterrumpida de pecado. ¿Cómo sabemos quién es trigo y quién es cizaña? La verdad es que no se puede saber a simple vista. El tiempo dirá quién era trigo y quién era cizaña. Vamos a ver en pantalla, diga conmigo, el tiempo dirá
quién era trigo y quién era... Señor, ¿quieres que arranquemos ya la cizaña? No. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que transforma los corazones. Y quiero decirle a alguien, si usted nunca ha recibido a Cristo, o tal vez haya en este lugar personas que todavía no son verdaderos creyentes, pero mi Señor transforma los corazones. Él puede convertir. ¿Cuántos creen en un Dios que convierte la cizaña en trigo para gloria del Señor? Así que no podemos, esta iglesia nunca le va a cerrar las puertas a nadie. Esta iglesia es abierta para todos, pero tenemos que saber que el enemigo va a querer poner tropiezo, ¿verdad? ¿Qué más nos dice este pasaje acerca del trigo y la cizaña? Bueno, dice que la cizaña, hermanos, pueden llegar a ser muchos. Hay personas que dicen, no, pero mira, realmente de 1000 personas, quizás uno ha de ser falso creyente. No, es más, mientras la iglesia más crece, más falsos creyentes pueden haber. Oiga, ojo, iglesias que les urge crecer en número, ya fuera mejor crecer más despacito, pero con verdaderos creyentes, que tener la gran prisa por querer crecer y tal vez es un proyecto económicamente muy viable. Tal vez es una máquina de hacer dinero esa congregación, pero se hizo tan grandote que imitó los métodos del mundo para atraer personas que en realidad son falsos creyentes. No voy a decir nombres, pero ha visto usted iglesia grandotota. Yo no tengo nada en contra de los números. Tenemos que crecer en números, pero Dios quiere que crezca primero el corazón y entonces vayamos ganando verdaderos creyentes. Ahora, ¿ha visto usted iglesia? Gloria a Dios. ¿Ha visto usted iglesias grandotas, donde dicen, no menciones pecado, porque eso se oye religioso? No des una prédica, porque la gente ahora ya no recibe prédica, ahora tiene que ser una charla motivacional. No, porque se te va a llenar, pero no son verdaderos creyentes. Claro, el campo se va a ver enorme, pero ¿de qué te sirve si es cizaña? No va a haber fruto, no va a haber cosecha. ¿A dónde dice que pueden ser muchos? Mire su Biblia, versículo 32. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ahí está el problema. A veces por el afán de crecer mucho, cuando ha crecido dice es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, pero ¿cuál es el problema del árbol? Vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y por el contexto es difícil que las aves aquí se refiera a otra cosa. Si en el mismo capítulo, una parábola antes ha dicho que la ave es el maligno. Así que el maligno llega a esas iglesias donde no se predica la palabra, donde se parece mucho al mundo para atraer personas del mundo que al final no son verdaderas convertidas. Yo le pido al Señor que esta iglesia se modernice, así como lo estamos viendo, pero que nunca dejemos de predicar a Cristo, su evangelio, su palabra, sus promesas, su Espíritu Santo y sus mandamientos. Obediencia por amor al Señor. Dice amén. ¿Quiere orar conmigo por esa iglesia? Que el Señor nos regale. Ahora, no vamos a poder evitar, ni una iglesia se salva, no vamos a poder evitar tener una mezcla. Siempre va a haber trigo y va a haber, se dejan las cosas al Señor. Pero por eso desde aquí, mire, siempre se predica la palabra de Cristo. Esa es la que transforma los corazones. Y lo último que nos dice la enseñanza de hoy, ¿cuál es el problema? Que haya mucha cizaña en una iglesia, mucho falso creyente, sin que se enseñe palabra como esta. El problema es que manzana podrida pudre a las demás. Diga conmigo, manzana podrida pudre a las demás. El pecado muchas veces es contagioso. Ojo, yo no le estoy diciendo que si el enemigo le pone tropiezo y usted cae, usted va a dejar de ser cristiano. Pero el enemigo quiere robarte el gozo de tu salvación. Quiere robarte la paz. Quiere hacerte atravesar terribles desiertos. Quiere tratar de desviarte del propósito y de la voluntad de Dios. Pero ya está derrotado. Dice amén, iglesia. En la parábola de la levadura, ¿qué pasó? Hubo un efecto de contagio, ¿verdad? La harina estaba pura, 3 medidas de harina, pero se escondió un poquito de levadura. La levadura en la palabra de Dios siempre representa el pecado. Representa la maldad, la hipocresía, ¿verdad? El Señor decía, guárdense de la levadura de los fariseos. Cuando en la iglesia de Corinto toleraron un caso grave de inmoralidad de un tipo que no era verdadero creyente y estaba en una relación inmoral de incesto, el apóstol Pablo les escribió y les dijo, no es bueno que lo toleren, no es buena vuestra jactancia. Y dice, ¿no saben ustedes que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa.
El problema es, hermano, que si no tenemos cuidado, de pronto nos puede estar contagiando a los verdaderos creyentes. Así que vemos por última vez la frase de hoy y vamos a la parte práctica. La frase es: el diablo siembra falsos creyentes en la iglesia. ¿Qué aprendemos en la práctica? Aquí vamos a ir un poquito en desorden, ¿verdad? Los tips prácticos, vamos a verlos así en ningún orden particular. Por ejemplo, una buena aplicación: no busque la iglesia perfecta. Dice amén. No la busque, porque el enemigo quiere que tú te desanimes al ver que la iglesia tiene sus regadas y quiere sacarte de la iglesia si eso fuera posible. Yo sinceramente pienso que al verdadero creyente nada ni nadie lo puede apartar del Señor. Dice amén, iglesia. Pero por eso manda él mensajes como este. Oiga, hermano, la iglesia nunca va a ser perfecta de este lado de la eternidad. Nunca. Si el mismo Señor Jesús está diciendo que está compuesta por trigo más cizaña, ¿cuándo va a ser la iglesia perfecta? ¿Cuándo va a tener solo trigo? Después que el Señor haya venido en su segunda venida y Él haya quitado a la cizaña y la haya mandado, ojo, la haya mandado al infierno. No es popular hoy en día, ¿verdad?, hablar del infierno, pero la verdadera iglesia habla del infierno porque Cristo habla del infierno y dice que a la cizaña la van a mandar al fuego eterno. Ay, hermano, que el Señor nos permita, todos los que estamos aquí, ser creyentes y adorar al Señor ahí arriba junto con el resto del trigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras tanto, mientras estés aquí, siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Ay, pastor, es que yo no voy a esa su iglesia porque muchos hipócritas. No se preocupe, hay espacio para uno más. Venga, mire, hay un par de sillitas todavía. Es que sinceramente, hermano, muchas personas dicen: es que yo no voy a la iglesia porque conozco un par de tipos ahí que no, hombre, para ser como ellos, yo mejor no voy. Es como el que dice: yo no voy al hospital porque hay muchos enfermos. Y no estás tú necesitando que te pongan un suero, que te pongan un antibiótico en vena, necesitas que te cosan. Entonces, si no vas porque hay muchos enfermos, tú estás diciendo que no eres enfermo. Y el Señor Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Es como el que dice: yo no voy al gimnasio porque hay muchos gordos. Y tal vez él también tiene su belleza, ¿verdad? A mí me gusta esa canción que dice: a Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Así dice la canción. Y yo cada año me siento más hermoso, gracias al Señor, ¿verdad? Hay hermanos que están hermosos, si usted me entiende la palabra, y dice: yo no voy al gimnasio porque hay mucho gordo. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Y a qué vas al gimnasio? Si no a quemar grasa, a ser más saludable, a fortalecer los músculos. Es que yo no voy a la iglesia porque ahí en la iglesia hay muchos hipócritas. Oiga, hermano, usted necesita una iglesia para imperfectos, porque usted es imperfecto también. La iglesia no es un club de perfectos, es un club de imperfectos. No es un club, ¿verdad? La iglesia es el grupo, el cuerpo de imperfectos que seguimos al único perfecto y hemos puesto nuestra fe en Él. Pero si usted está buscando la iglesia perfecta, le tengo malas noticias: no la va a hallar. Y si la encuentra, cuando usted llega, la hace imperfecta. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, lo que pasa es que el enemigo va a tratar de hacerle ver a uno como que no tiene que meterse a servir. Oiga, ame su iglesia así como es. Diga, por favor, ame su iglesia. Dígale a la persona que tiene a la par: ame, no critique. Porque claro, es como cuando usted llega a un restaurante. Si usted se queda afuera con los manteles y todo está bien bonito, usted se lleva una buena impresión. Pero ¿qué pasa si te dejan entrar a la cocina? Te vas a dar cuenta que hay ratas. Dice: no, que bueno, ojalá que no, ¿verdad? Cucas, ratas, no, ojalá que no. Pero si entras a la cocina te vas a dar cuenta que hay discusiones. Se levantan la voz, se enoja el chef con la cocinera, se queman, se cortan, se hieren. Eso pasa en la iglesia del Señor también. Vas a tener, oiga, el Señor me pone bien fuerte: no dejes tu ministerio porque has tenido una diferencia. Ve y reconcíliate con tu hermano, humíllate porque el Señor te va a exaltar. No deje que el enemigo lo saque de ese ministerio porque Dios se lo ha dado a usted, no se lo ha dado el hombre. Gálatas 5:14 nos dice cómo tiene que ser la actitud en la iglesia. Nos tenemos que amar, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice Pablo: si os mordéis
y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Se estaban va de criticar y criticar, como acuérdense que los gálatas no vivían el verdadero evangelio, se habían tirado más a la ley, a un legalismo, y entonces pasaban con una gran soberbia diciendo yo sí cumplo, vos no, yo sí cumplo, vos no. Se mordían, se criticaban, se señalaban, y el Señor dice, mi iglesia es imperfecta, pero yo la perfecciono con mi preciosa sangre que derramé en la cruz. Ame a la iglesia, métase a servir en la iglesia, venga y congréguese en la iglesia. En la iglesia va a haber de todo. No le digo que en la mañana estaba leyendo la noticia de una ancianita en Estados Unidos, en Oregón, 75 años, escritora de libros, de obras, de novelas. Escribió una bien curiosa, que el título, ella se llama Nancy Crompton. El título de la obra que escribió se llama ¿Cómo asesinar a tu marido? Cristiana. Ella dice que es cristiana. ¿Será trigo? ¿Será cizaña? Yo sinceramente no me atrevo, porque alguien puede parecer cizaña, pero resulta que era un hijo pródigo y que a la vuelta del tiempo iba a volver a los caminos del Señor, solo que va a tener que aceptar a Cristo en la cárcel, porque la metieron presa. Ancianita de 70, ahorita estaba pidiendo que la saquen de la cárcel porque se puede contagiar de COVID y tiene temor, porque en la cárcel eso está tremendo. Hay que orar por nuestros presos, ¿verdad? Siempre el Señor Jesús, la sangre de Cristo es poderosa para salvar a cualquier persona. Pero ella quiere salir de la cárcel. ¿Por qué la metieron? Mire, la obra que ella escribió se llama ¿Cómo matar a tu marido? Sospechoso el título, ¿verdad? Y alguien mató al marido de ella. Alguien lo mató en el 2018. Ella decía en su obra, lo que pasa, decía, es que ¿para qué te vas a divorciar si en tu iglesia te van a criticar? Cristiana, supuestamente cristiana la viejita. Mejor no te divorcies porque te van a criticar. Mejor sé una viuda porque así en la iglesia te van a amar, decía. Y te van a cuidar. Hermanas, no aprendan de eso. Así que la viejita cobró $1,500,000 del seguro de vida del esposo. Estaban mal económicamente, pero los $16,000 anuales de seguro de vida, ella no los dejaba de pagar. También decía la ancianita, mire, ¿para qué se va a divorciar si muy caro? Mejor deshágase. Pero claro, era ciencia ficción la obra. Entonces todo el mundo se reía y decía, qué ocurrente Nancy, ¿verdad? Hasta que de verdad mataron al esposo y empiezan a revisar. Y 2 meses antes ella había comprado un arma y había pagado el seguro de vida y ella cobró todos los seguros de vida y al final terminó confesando. La autora de Cómo matar a su marido mató a su marido. Miembro de una iglesia. Hermano, ¿quiere que le dé un consejo? No compre seguro de vida. No, mentira. Yo por eso no tengo. No vaya a ser que el enemigo siembre. ¿Sí? No, mentira. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? No busque la iglesia perfecta. En una iglesia va a haber trigo, va a haber cizaña. Ame a la iglesia. Se fija el cuidado que tiene el padre de familia. Que dijo, no, espérense. No vayan a arrancar todo eso porque yo amo al trigo. Y pueden arrancar el trigo junto con la cizaña. Eso tenemos que amar la iglesia porque aquí se congregan los verdaderos creyentes, hijos e hijas amados de Dios. Cristo murió por usted. Ame a la iglesia. Número 2. No se desanime porque otros caen. Que no le extrañe que hay personas que dicen, ay pastor, pero es que mi líder, yo lo veía con tanto respeto y hoy resulta que se fue, se separó, se divorció, cayó en pecado, hoy anda allá afuera, mire, en redes sociales lo veo. Y personas que casi se tambalean. Cuando mis papás estaban recién convertidos, ellos se convirtieron con el ministerio de un pastor, bueno, vamos a decirlo porque no hablamos nada malo de él, ¿verdad? El pastor Jimmy Swaggart, allá en Estados Unidos. Era miembro él de las asambleas de Dios, pero recién convertidos. Yo me acuerdo que tenía yo como 4 años, allá en los 80, y mis papás ya hace bastantito tiempo ya, ¿verdad? Así que yo me acuerdo que mis papás, hermano, lloraban en la presencia del Señor, recibían la llenura, las lenguas, un evangelio tan puro, tan bonito, ¿verdad? Las alabanzas, el hombre se sentaba en el piano, tocaba, pero ¿cuál fue el problema? Tenía una gran rivalidad con otro pastor. Habían teleevangelistas muy grandes, el pastor Jim Baker, y se tiraban en público, ¿verdad? Jim Baker le tiraba a Jimmy Swaggart, y Jimmy Swaggart le tiraba a Jim Baker, y era una
una pelea como de dos imperios, ¿verdad? De teleevangelistas, y se pusieron tropiezo, total que cae Jimmy Swaggart. No sé, hasta ahí lo vamos a dejar. El hombre cayó en un pecado escandaloso, moral, inmoral, grave, y fue público. Y no se quiso someter a la disciplina de Asamblea de Dios, se salió de Asamblea de Dios. Hasta la fecha tiene una iglesia, yo lo sigo en redes sociales, una iglesia preciosa, bonita, chiquita, después de que era un ministerio enorme. Mire, yo no le estoy diciendo que él es cizaña, ¿verdad? No, no, no. Puede ser un hijo pródigo, falla como todos los creyentes fallan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son imperfectos aquí? Pero somos lavados por la sangre. No vaya a dejar que el enemigo use este mensaje para acusarlo y decirle, vos vas a saber si sos cizaña. No, si usted ha creído en Cristo, usted es trigo. Pero el enemigo le puede poner tropiezo cuando otras personas caen. Yo me acuerdo que mis papás decían, lloraban, hermano, y ellos creyeron que yo no me había fijado, pero ellos tenían otra pareja de amigos que estaban queriendo evangelizar. Y estos amigos les preguntaron, mira, ¿cómo es eso que vos sos cristiano? Y tu pastor Jimmy Swaggart, tal y tal y tal y tal cosa con esta y con otra mujer. Y entonces, pues, yo me acuerdo que lloraban. Quizás se les tambaleó el piso. Recién convertido, uno mira a su líder como que si fuera el representante de Cristo. No, hermano, no ponga su mirada en el hombre. Somos imperfectos los hombres. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Él es el único perfecto. Ahora, hay personas que sí, se van a apartar y se van a salir. Por eso no necesariamente hay que salir corriendo. Todo el que se va de la iglesia, bueno, hay que cuidar a las ovejas. Pero si resulta que no era oveja, hay que permitir que el Señor limpie su iglesia. Mire, 1 Juan 2 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice Juan? Habrían permanecido con nosotros. ¿Cómo se distingue el trigo? Permanece. Pasan los años, permanece, cae, pero se levanta y ahí sigue, ahí está pendiente, aunque sea en línea, pero ahí está. Pero salieron para que se manifieste que, oiga, no todos son de nosotros. En otras palabras, no todo es trigo. A veces hay cizañas, deje que el Señor limpie, pero no vaya usted a desanimarse. Cuando vea a alguien caer, mejor ore por su restauración. Dice amén, iglesia. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Por favor, no vaya a empezar a decir, vos sos cizaña porque el pastor dijo que había cizaña. No, no, no. Trátelo como un trigo que se dobló. ¿Y qué hace el agricultor? Lo levanta, lo apostilla, ¿verdad? Lo va a tratar de restaurar. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Oiga, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas los unos de los otros, cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos con la tercera aplicación práctica. No juegue con el pecado, no juegue con fuego. ¿Por qué? Porque usted es trigo, amén, y la cizaña se distingue, dice la Biblia, mira en pantalla en Mateo 13, la parte subrayada. Vamos a ver. Dice que van a recoger de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Cómo se distingue el trigo de la cizaña? Una vida ininterrumpida de pecado. Yo no le estoy diciendo que usted y yo no fallamos, pero el cristiano no se acomoda. El cristiano se incomoda con el pecado. Diga por favor, no se acomoda, se incomoda. ¿Quién lo incomoda? El Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir? Te muestra dónde ha fallado, dónde le has regado, se contrista dentro de nosotros, pero también te recuerda tu identidad en Cristo. Te recuerda tu posición en Cristo. Recuerda, acordate que yo morí por ti. Es lo que Pablo le decía, por ejemplo, a los corintios, ¿verdad? Siendo creyentes y estaban en fornicación, y les recuerda que no saben que ustedes, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, les recuerda su identidad como hijos de Dios. Yo compré, dice, tu espíritu, tu alma, pero también compré tu cuerpo. Así que el creyente no puede estar jugando con el mismo pecado con el que juega la cizaña. ¿Por qué, hermano? Porque mire este versículo, qué horrible, Mateo 7, un versículo que habla de la cizaña. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Claro, la voluntad del Señor es que creamos en Cristo, no es por obra, pero la cizaña sí es por obras que se pierde. ¿A dónde se ve? Mire, dice 22. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor. Oiga, la cizaña sirve. La cizaña tiene dones. No profetizamos en tu nombre. ¿Y en tu nombre qué más hicieron, iglesia? Echamos fuera demonios. ¿Y en tu nombre hicimos muchos? De ahí sale, hermano, que el diablo también hace milagros. Y que no nos tenemos que confiar por los milagros. La marca de una iglesia sana es que se predica el evangelio de Cristo. Claro, las señales son milagros, los dones, todo eso es bueno. Pero no tenemos que olvidarnos de lo principal. ¿Cuál es el problema? Una vida ininterrumpida de pecado. Siga leyendo, dice, entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. No, hermano, avance en su santificación. Tóqueme a la persona que está a la par con mucho amor, dígale avance. ¿Sabe qué? Dígale, avancemos. Avancemos en la santificación. ¿Por qué? Porque si es verdad que estás bajo la gracia, eso es una buena señal. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la. ¿Cuál es la clave para salir del pecado, para que no te domine? La gracia de Dios. No necesitas más ley, necesitas más gracia de Dios, que es el perdón, pero también es el poder, es el trono de la gracia. Es gracia para el oportuno socorro. ¿Vea? Pero usted necesita dar esa muestra. ¿Por qué? Porque usted le tiene que comprobar a Dios algo. No, Dios no necesita que tus obras le comprueben que sos salvo. Y no Él te escogió, pues. No, Dios ya sabe que tú eres salvo. Pero ¿sabe quién sí necesita nuestras buenas obras? El vecino. Nosotros mismos podemos llegar a perder el gozo de la salvación. Podemos estar llenos de dudas. Las personas por un buen testimonio necesitan ver la santificación en el creyente. Dice amén, iglesia. Mire uno más, la gracia de Dios, mire lo que hace. Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga lo que hace la gracia. Enseñándonos a qué, iglesia, a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lastimosamente se nos ha ido el tiempo y ya no vamos a poder ver otro montón de detalles, los veremos en otra ocasión. Pero creo que el mensaje ha quedado claro. No nos creamos Superman. ¿Sabe qué? Y siento del Espíritu decirle una última cosa. A veces tu santificación puede estar, la clave puede estar en cortar malas amistades. El trigo no puede ser chero de la cizaña. Y si esas amistades no quieren nada con Dios, no, perdóneme hermano, pero no nos creamos Superman. Porque si esa es tu amistad íntima, tarde o temprano va. El que anda en la miel, dice el dicho, algo se le pega. Dime con quién andas y te diré. Un hermano en Cristo, de otra iglesia, de otro país, en Estados Unidos, donde se da bastante eso. Pero yo no sé si aquí también se dará, en El Salvador. Ahí en California se da mucho esto de la marihuana. Y un hermano en Cristo, va a creer usted, añale ya de ser creyente. Pero en la pandemia, no sé cómo es que quedó en una casa con una persona que va a una iglesia, pero que no es verdadero creyente. Podríamos decir que quizás puede ser cizaña. Y este creyente, este trigo, se queda en la pandemia, en la cuarentena, ahí en California, que duró bastante, y se queda adentro de un apartamentito donde no salían de ese apartamento, 24 horas juntos, el que fuma marihuana con el creyente. Ahora, el creyente tenía la opción de irse a otro lado, pero decidió quedarse ahí. Y dijo, yo soy fuerte. Pero dice la Biblia, el que piensa estar fuerte, mire que no caiga. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando yo reconozco que soy débil, para no hacerle largo el cuento, ahí por redes sociales, y el hermano me dio permiso de comentar, sin decir nombres ni nada, ¿verdad? Diciendo que después de muchos años, ni siquiera de cipote, pastor, caí yo en eso. Y ya viejo, vine a probar, y después de probar, vine a caer, y después de caer, vine a quedar adicto. Necesito que el Señor me saque. ¿Cuántos creen en un Dios que restaura y rompe cadenas? El hermano ya salió porque Cristo lo ha lavado de todo pecado y le da poder del Espíritu, le da dominio propio. Vive sobria, justa y piadosamente por la gracia de Dios. Pero no juguemos con el pecado, no juguemos con aquello por lo que Cristo murió. Y terminamos con esto. Mientras pasan los hermanos diáconos, solo a colocarse, todavía no repartamos, pero pasen para estar ya en el lugar. Mire la última, ponga sus ojos en Jesús. Dice amén, iglesia. Esta es la clave. ¿Sabe que la cizaña
se empieza a distinguir del trigo, porque el trigo se queda paradito, como viendo hacia arriba, y la cizaña con el tiempo se empieza a doblar, a inclinar. La mirada de la cizaña está puesta en las cosas de este mundo. La mirada del trigo está puesta en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se distingue al trigo de la cizaña? Por los frutos. Y porque el trigo, hermano, tiene su mirada. Oiga, esto es clave, iglesia. Si usted quiere ser guardado de la levadura de la cizaña, ponga sus ojos en Cristo. Si usted quiere que la levadura no le sea tropiezo, ponga sus ojos en Cristo. Si usted quiere ser santificado y transformado, ponga sus ojos en Cristo. Viendo al Señor todos los días, en el Salmo del día, ¿cuántos dicen amén? Viendo al Señor todos los días a través de ese momento de oración, a través de la congregación, ir a tu live, todo eso te pone los ojos en Cristo. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, que dice, en ti persevera, porque en ti hago. Los ojos puestos en Jesús. Termino con esto. Un hermano llegó donde un pastor y le dice, me voy de esta iglesia porque la fulana viene mal vestida, porque el otro tiene unos niños ruidosos a medio culto, porque el otro allá en el parqueo deja mal parqueado el carro, así que yo me voy de esta iglesia. Le dijo el pastor, está bien, usted se puede ir de la iglesia, hermano. No quisiéramos que usted se fuera, solo le voy a pedir un favor. Tome este vaso de agua y quiero pedirle que le dé 2 vueltas a la iglesia antes de irse, y lo dejo ir tranquilo. Pero tenga cuidado que no se chorree el vaso con agua. ¿Cree que puede hacer eso? Claro que sí, pastor, con gusto, mire. Y agarra el vaso llenito de agua y empieza a caminar a paso lento viendo el vaso. Todo el tiempo dio la vuelta, 1 vuelta, 2 vueltas y regresa donde vaya, pastor, ya di las 2 vueltas, ya me voy. Ok, hermano, solo le quiero preguntar antes de irse, ¿se fijó en la hermana que viene mal vestida? No, pastor, no la vi. ¿Se fijó en el niño ruidoso? No, pastor, la verdad que como iba bien concentrado viendo el vasito, ¿verdad?, de agua. ¿Se fijó en el carro que estaba mal parqueado, o el otro que siempre pelea con los diáconos, o en el pastor que muy largo predica? No, pastor, no me fijé en nada de eso. ¿Por qué no se fijó? Porque iba con la mirada puesta en el vaso. ¿Sabe qué, pastor? Ya entendí. Ya no me voy de la iglesia. Voy a poner mis ojos en Cristo y no en las demás personas. Venga lo que viene. No mire al pastor, no mire a los hermanos. Puede haber cizaña, puede haber trigo. Mire a Cristo. Él es el único que te va a transformar, te va a salvar. Él es tu esperanza. Vamos a tener en pantalla el resumen. Mientras pasan rápidamente los hermanos, les voy a pedir que por primera vez corramos en la Santa Cena. No, mentira. Con cuidado, ¿verdad? Con cuidado. Y vamos a ver el resumen. El diablo siembra falsos creyentes. No busque la iglesia perfecta, no se desanime y procure su santificación, ¿verdad?